Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bienvenidos al Ballet. El día de hoy tenemos a Marina García Blanc, que es bailarina, modelo y estudiante de fisioterapia. Hola, hola. Hoy estaré hablando contigo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de el cuerpo perfecto para el ballet, visto desde una bailarina que tuvo estudios profesionales y que batalló justo con el tema este del cuerpo ideal, no en sí solamente físicamente, sino estructuralmente de cómo algunas cosas que no podemos modificar en nuestro Sí. cuerpo. Y también pues hablar cómo lo percibes tú ahora desde tus estudios en fisioterapia. A ver, primero cuéntanos cuáles fueron como las limitantes físicas que tú tuviste. Creo que al bailar, al inicio, yo pensaba que pues todo bien, ¿no? Pero poco a poco fueron saliendo lesiones y yo me daba cuenta que cada mes mis tobillos se empezaban pues a lesionar, ¿no? Y yo pensaba que solo era de que, pues, porque me lo torcí, por tal vez debilidad o cositas así. Pero siempre sentía que forzaba un poquito ciertas cosas para lograr obtener las posiciones. Y yo decía, pues es normal, ¿no? Y en un cierto punto, pues cuando estás pues más chiquita, también pues no lo sientes, ¿no? Es como que, Ujú. ok, te piden rotar, lo haces y todo normal, todo bien, hasta que poco a poco el cuerpo pues ya va creciendo, ya no es lo mismo Sí. y me daba cuenta que ya estaba forzando de más y me empezó a doler también la espalda. Habían momentos que sí, hasta el caminar se sentía pues pesado, ¿no? Ujú. Tuve mi momento igual de tomar muchos antiinflamatorios, justo como para dejar atrás el dolor, porque los maestros pues siempre te piden estar presente en la clase, ¿no? Y pues una semana, 2 semanas sin bailar es muchísimo. Pues siempre me metían presión de que cuándo vas a regresar, cómo va a ser que tu compañera igual se esguinzó hace una semana y ya está bailando y tú todavía no haces Como por la ni la presión. clase a media punta, ¿no? Y así. Entonces, pues sí, al inicio crees que solo es una lesión que viene de la nada, ¿no? De que, ay, me resbalé, me caí. Pero poco a poco, pues me di cuenta que la sobrecarga era lo que me hacía, pues, lesionarme constantemente. Ujú. Los mismos maestros ya sabían que yo después de un ratito ya me lastimaba, pero algunos eran considerados y me decían, está bien, no hagas saltos, y otros, pues no. Y justo era como que me veían así de, ay, otra vez. No la pongan a bailar otras cosas Sí. porque no. Entonces, pues sí, más o menos fue por ahí todo el inicio de darme cuenta. Inclusive cuando trabajamos juntos, a mí me tocó estar de adjunto en el grupo donde Marina estaba cuando estaba estudiando la carrera de bailarina a nivel profesional y yo veía como ya ciertas cositas que te decía, ahí posturalmente hay que corregirlo y Marina siempre ha sido muy trabajadora, pero también es esa cuestión de ya eran niveles bastante avanzados, la clase era muy rápida y aunque Marina quisiera, ya trabajaba con puros mecanismos automatizados. Y modificar eso es muchísimo más difícil. A un nivel tan avanzado, no, siempre hay que retroceder, ¿no? Pero bueno, ahora desde tu perspectiva como estudiante de fisioterapia, con lo que llevas visto en la escuela, ¿cómo percibes tú que esto se puede o no se puede adaptar? Yo creo que justo primero tenemos que conocer cada quien nuestro tipo de cuerpo, porque obviamente pues luego te piden las exigencias de la danza, pues no sé, piernas súper alargadas, Ujú. delgadas y así, cuando a veces, no sé, simplemente tu cuerpo pues agarra mucho músculo y así Sí. es, y entonces pues, no está mal tener esa fuerza, ¿no? Realmente tu cuerpo es, pues así es, algunos tienen más Ujú. músculo, otros no tanto, y deberíamos de apoyarnos de eso para justo saltar más, que lograr como ir elevando el nivel de la danza, pero justo con la fisioterapia me empezó a ayudar a entender justo los mecanismos, un poquito más como profundizar de que, por eso se está bloqueando al hacer la rotación, ¿no? Por eso mi quinta no está tan cerrada Ujú. porque tengo un problema de espalda, entonces eso hace que
que por más que lo intente, me voy a ver, no sé, arqueada o Exacto, cositas sí. así. No, y por la misma forma de la Que columna, sí, la claro. misma forma de la cadera, porque muchas veces algo que no se Ujú. toma en cuenta Sí, sí, sí. es que no solamente es, no tiene rotación, y eso es, ahí Ujú. se queda, ¿no? No tiene rotación porque el acetábulo puede estar más o menos dentro de la cavidad, Sí. la inclinación del cuello del Ujú. fémur, o sea, son muchos factores que pueden limitar, ¿no? Yo siempre he dicho, lo que se puede trabajar siempre son tejidos blandos. Sí. Si es un tejido, es que siento que ya no da como mi ligamento Ujú. o a nivel muscular, eso completamente se puede trabajar. Cuando ya no se puede modificando y hay que adaptar la técnica es Ujú. cuando ya es estructural, Sí, ¿no? claro. Un hueso ahí sí. ¿Cómo lo No, claro. modificas? Ujú. Sí, es esa parte que pues te vas dando cuenta y dices, no, pues no puedo, porque luego me acuerdo, maestros me decían, es que tienes que afinar tus piernas. Y yo decía, bueno, pues ¿cómo, no? O sea, porque es músculo, pero con las 6 horas que hacíamos diarias de ejercicio, no hay forma, ¿no? O sea, Sí, y aparte, justo la misma postura que hace que compenses y ajá, que generes genere mayor más tensión para y soportar. mantener toda esa Ujú. tensión genera hipertrofia y la Justo. hipertrofia genera volumen Ujú. muscular. Es Sí. una cosa bien interesante porque, como todos sabemos, la danza en México no está regulada. Yo el otro día iba filosofando en mi mente y decía, es que la danza no se puede regular. O sea, si tú vas con un médico general a que te haga una cirugía plástica, ¿cómo te la va a dejar? Y entonces yo decía, bueno, lo mismo pasa con un maestro de ballet. O Ajá. sea, si tú vas con un maestro que estudió multidisciplinario, que está dando clases de Ujú. ballet de nivel intermedio avanzado, y di tú que al menos estudió danza. Hay quienes Ajá. que ni siquiera Sí, estudiaron claro. o que solo tomaron clases por un tiempo. Y me ha tocado mucho ver por ahí que, no, yo hice ballet, pero yo Ujú. estudié pedagogía, pero pues claro, voy a juntar mis dos Ujú. pasiones y no, Sí, sí sí, es sí. diferente y sí necesitan esta formación, sobre todo a nivel anatómico. Ujú. De lo que más me di cuenta yo estudiando la especialidad era que mis compañeras empezaban a dar las correcciones que escuchaban que los maestros daban, Ujú. no las que ellos creían necesarios para dar. Claro. Y entonces como de, pero alarga las Ujú. piernas. Ajá, enséñame cómo. Sí. ¿Cuándo te han enseñado en una clase de ballet a cómo alargar las piernas? O sea, cómo se siente. No solamente, porque Sí, no es sí, sí. solamente cómo se ve, el ballet Ujú. son líneas a través de sensaciones y hay cosas que, sobre todo Ujú. yo, Marina, pues ha tomado clases conmigo actualmente, está tomando clases conmigo y yo me acerco y les digo, siente que estás haciendo tú y cómo lo tienes que hacer, Sí. o sea, cómo lo tienes que sentir. Y eso les ayuda mucho, pero Ujú. si yo nada más te digo, alarga las piernas, puede que incluso las aprietes Ujú. más y eso empieza a generar mayor hipertrofia, Sí, ¿no? justo. Entonces, es muy complejo Ujú. todo ese aspecto de trabajar con cuerpos y que la gente se arriesgue a trabajar con cuerpos sin tener conocimiento. Si yo, que constantemente busco como prepararme y seguir estudiando, sobre todo Ujú. anatomía, Eso que me está gusta mucho muy la bien. anatomía de la biomecánica, y justo por el libro con el que estoy Ujú. trabajando, digo, no, pues aquí hay que poner específicamente, ¿no? No, esto, ¿no? No Ujú. volver a caer en lo mismo de Sí, alargar claro. la pierna, cómo, desde dónde, ta, ta, ta. Y eso es lo que me ha motivado mucho Ujú. a investigar. Digo, es que es tan delicado trabajar con cuerpos, Sí. porque todo este capítulo, yo siento que incluso ni le voy a poner el cuerpo ideal, más bien sería como Ujú. la anatomía ideal Ujú. del bailarín, porque no estamos hablando en sí como de cuerpos, de cómo se ven, sino de Ujú. estructuralmente cómo están. Hay quienes que ni siquiera entienden su propio Ujú. cuerpo y hay cosas que siempre se pueden mejorar. Y claro, el ballet es percibido como antinatural, Sí. pero no tiene que ser antiorgánico. Ujú. Entonces, Sí, claro. eso es lo que tienen que entender, o sea, cómo trabajar de manera orgánica con esto que pues no, naturalmente tus rodillas se van Ujú. a querer cerrar, desde dónde viene la Sí, claro. sensación de querer abrir Ujú. y rotar, ¿no? Tú como fisioterapeuta y bailarina, ¿cómo podrías aconsejar a cualquier persona que esté viendo o escuchando esto que quiera hacer o dedicarse al ballet, que son cosas similares y muy Sí, diferentes, ¿no? sí, sí. Pero que a fin de cuentas trabajar con el cuerpo, Ujú.
yo siento que lo más difícil es para quienes no saben, Claro. porque luego van a escuelas Ujú, profesionales y les dicen, no, tú no puedes bailar. A mí cuando la primera vez que yo hice examen, me dijeron, es que tú no puedes bailar. ujú, Y fui con un traumatólogo, un ajá, ortopedista, y me dijeron, es que no puedes hacer ballet porque, pues para quienes no sepan, yo hice toda la carrera con un tumor óseo en la cadera, con un osteocondroma, ujú, que me limitó muchísimo y que claro, trabajé el triple del lado izquierdo con la pierna por ujú, compensar, pero es justo eso. sí. Anatómicamente yo no tenía el cuerpo ideal, pero lo supe adaptar y supe trabajar yo, que en ese caso fui yo. Y sí tuve maestros, cuando estudié en la Olin, una maestra que me decía, a ver, ahí no te fuerces tanto y comprendían lo que tú Ujú, decías, ¿no? Hay sí, maestros que te justo. entienden, hay maestros de, si vas a entrar a mi clase, por arriba de 90 las Ujú, piernas. No puedes tener las piernas sí. por debajo de 90 porque así es en mi clase y ya. Con todas esas personas Ujú. que quieren dedicarse a bailar, ¿tú cómo les aconsejarías, sobre todo, que no se rindan y cómo identificar también esas cosas, ¿no? Pues creo que justo la parte muy importante es esa parte de la motivación, o sea, las ganas de aprender y de buscar, pues al final este mundo del ballet es como la búsqueda de la perfección, pero creo que hay que separarse de eso y hay que pensar como disfrutarlo más que esa perfección, ¿no? Y más si vas a empezar, creo que sí es importante escuchar tu cuerpo para que no llegue a la lesión, porque una vez que tienes la lesión ahí ya es otro tema, pero sí escuchar cómo se siente tu cuerpo, hasta dónde llega el dolor, si es dolor muscular, pues dices, bueno, no pasa nada, ¿no? O Ajá. sea, es como por el trabajo, pero si llega a ser un dolor que sientes corrientes eléctricas o cosas así como más punzantes, pues tomar esa señal como alerta y decir, ok, tengo que bajarle la intensidad para, para que pues funcione bien todo y que ya no llegues a ese punto de sobrecarga o de alguna lesión. E incluso Ajá, volverse de crónica, carga a ser ¿no? Que crónica. es lo que más sucede Ujú, en la danza. sí. La mayoría de las lesiones se vuelven Ujú, crónicas porque es, voy a parar, pero no el tiempo que me ujú, pidieron, porque no puedo, porque tengo sí, funciones, tengo justo. ensayos, tengo... Y sobre todo porque muchas veces siento que nos vamos a tratar los síntomas Cuando y no ya. la causa, no Sí, la claro. causa, porque es como, me está doliendo muy común la periostitis, Ujú, pero pues no te vas a la causa, o sea, es como que ujú. quitarme la En el periostitis momento, y para hacerme seguir. unos, Ajá. no sé, para que unos miofaciales para Ujú, que se quiten sí, la contractura y ya, pero no estás tratando de reeducar tu ajá, cuerpo para que cuando claro. sigas así, Ujú, llevando el mismo ritmo, sí, sí. no vuelvas a caer en eso. Sí, esa parte creo que sí es importante, o sea, justo conocer lo que a lo mejor puede ser como tu debilidad, no sé, de que, ok, me falta fuerza en abdomen, por eso mismo hace que la cadera esté como, pues más hacia adelante o hacia atrás, Ujú. dependiendo, y por lo mismo decir, bueno, entonces, mi fisio justo me dijo, o sea, ir al fisio es importante en este mundo de la danza, Sí, pero también seguir lo que te dice. O sea, sí, justo lo que decías, de que tratar en el momento el dolor puede ayudar para poder seguir, pero a largo plazo hacer ejercicios para fortalecer la zona exacto. y que justo ya no esté como descompensado la articulación, el músculo, todo eso, ¿no? O sea, sí como tomar en cuenta eso y tratarlo funcional, o sea, lo que qué me va a servir a mí y no solo de que vi un video que dice que si haces esto funciona, ¿no? O sea, realmente que sea personalizado, o sea, que sea Sí, porque hay como... herramientas Ujú, que encuentras en internet, sobre todo en TikTok, en ujú, YouTube, que ay, es que veo tantas cosas que digo, bueno, ujú, dice, si quieres mejorar tu rotación, haz esto. ujú, Y empiezan a con rotaciones de ajá, tobillo y que claro, te va a ayudar a sostener la rotación del tobillo o a sentir la ajá, extensión rotada, pero pues la rotación viene de la cadera. O ejercicios que no son tan puntuales, para eso sí vayan con un maestro que puedan ustedes ujú, constatar que tiene estudios en anatomía o con un fisioterapeuta, ¿no? Que también va a saber cómo fortalecer músculos específicos. ujú, Anteriormente, o sea, me daba cuenta que, sobre todo en México,
hay mucho esta corriente de no trabajar a nivel anatómicamente. Todo esto de la pelvis que hemos estado viendo, de que la Ajá. pelvis esté plana, que se active el glúteo medio, porque el glúteo medio es el regulador, El estabilizador. ajá, el estabilizador y que regula, ¿no? Que si lo tensas de más cuando estás en un pase, Ujú, se te va a descuadrar la cadera porque estás tensando mucho el de base. ujú, Entonces, que se estire el tensor de la fascia lata, tecnicismos, ¿no? ¿Desde dónde viene? Desde el piriforme ujú. y sentirlo y cómo a un niño de 6 años, 5 años le enseñas a trabajar eso Sí, de justo. manera involuntaria. No le vas a decir, siente Ujú, aquí tal cosa. Cuando trabajo con niños, los pongo acostados y sobre elevación de un cubo. ujú, Y les digo, a ver, levanten la pelvis, ¿no? Y ujú, levantan. Y veo, porque hay veces que se levantan desde el abdomen ujú, o solamente isquiotibiales, pero los glúteos no los activan. Y ujú, así niños y adultos. Pero entonces, desde ahí yo digo, voy a ver si naturalmente activan y claro, se levantan y empiezan a rotar. ujú, A quienes no, ya les digo, a ver, y empezamos a hacer ejercicios ahí con la elevación. A ver, ¿dónde se cansaron? Siempre les ujú. pregunto, ¿dónde se cansaron? Y me dicen, ay, aquí me dicen, o sea, como que debajo del Ujú, glúteo y digo, ya, lo ok. activaron el Ujú, piriforme. Y luego les digo, bueno, a ver, vamos a pararnos y vamos a hacerlo en la ujú, barra y traten de sentir eso mismo. Le digo, no lo van a sentir tan fuerte, sí. no se van a cansar tanto, pero lo tienen que sentir. Claro, Ujú, ya lo activaron involuntariamente. ujú, Todos esos niños con los que yo he trabajado, aunque ya no siga trabajando con ellos, los sigo viendo, veo que eso ya, o sea, ya ujú, entendieron que de ahí viene la rotación sí. y ya, o sea, tengo alumnas que están en Córdoba estudiando, que están en la superior, que están en muchos otros lados, o que incluso siguen en las academias donde yo llegué a darles clases con otros maestros y que ya entendieron eso. Ujú, El ballet es así, ¿no? ujú. Repetición Exacto. hasta... Ya ujú, lo repitieron mucho conmigo y entonces cuando ven cosas nuevas con alguien más ya no hay problema, ujú, porque ya tienen como esa base sentada. He visto bailarines profesionales que tienen una lucha interna de la rotación de ujú, que, pues es muy característico, ¿no? Que en el glúteo medio se haga el ujú, cóncavo del glúteo y hay veces que no se ve, no se percibe. ujú. Digo, claro, o sea, la base, y por Sí. eso es muy importante de dónde inician a tomar clases. Si son niños, jóvenes, adultos, pero de dónde están empezando a aprender, porque pues una de mis alumnas se formó con una primera bailarina Ujú, y tú dices, ah, claro, fue sí. una primera bailarina, no tienen idea de cuánto hemos tenido que trabajar por componer muchas Ujú, cosas, porque fueron primeros bailarines que tienen mucha experiencia y sobre todo yo siempre digo, los primeros bailarines, claros, pónganles a dar repertorio, ujú, padre de, claro. pero niveles iniciales, cuando no tienen esta Ujú, formación de sí, claro. enseñanza, pues aunque tú sepas como bailarín profesional que va a necesitar un niño para desarrollarse a nivel profesional, muchas veces no lo saben trabajar. Sí, claro. O aplicarlo, ¿no? También. Exacto. Y entonces me topé con muchas cosas, como de cuando hacía el pliegue desde el tobillo, desde el flexor dorsal, Ujú, con ok. tensión en Ajá. en el flexor dorsal. Entonces, llévate tú 2, 3 años haciendo así, Ujú, se empezó a engrosar y empezó a cortar. Su plié era ah, así. Y no solo con ella, o sea, me pasó con muchas otras alumnas casos similares y luego les decía, es que no, pues tu tobillo se tiene que ujú, relajar completamente, o sea, sí, sí. pues porque se tiene que doblar y tienes que darle como esa movilidad. Ujú, Y resultó que sí tenía plie, no tanto ajá. porque tiene cortamiento de Aquiles, pero ya después de tanto, ¿no? Ajá, sí. Y sí, o sea, tú vas viendo la transformación del cuerpo, de la técnica, pero es entender eso, ¿no? Ujú, Cómo funciona el cuerpo de cada uno y porque no es lo mismo trabajar con niñas que tienen genuvaro, sí, genuvalgo, claro. que tienen ya un arco caído y que muchas veces me ha tocado, ¿no? De que los ortopedistas las mandan a ballet porque Ah, para dicen para el mejorar. arco, Ajá. las niñas que tienen pie plano, y digo, pues sí les va a ayudar, Ajá. siempre y cuando pues, la maestra Pero. no les vaya a hacer Ujú, que vayan todas chocas de los pies, sí. ¿no? Porque a fin de cuentas es un problema que se quiere corregir, Ujú, que el ballet puede corregir muchas cosas posturales. O sea, la escoliosis con la retropulsión sí o sí
se regula si lo estás haciendo Sí, bien. O sea, todas esas cosas, ¿no? O sea, el ballet puede ser muy antinatural, pero tiene sus beneficios a nivel postural si se hace bien. sí, claro. Ya como que a nivel de más profesionales, ¿cómo les Ujú. podrías recomendar o qué les podrías recomendar para reeducar todas esas cosas? Ujú. Porque claro, o sea, todos vamos a pasar por alguna lesión dentro de la danza, eso es como parte Sí, de... es parte del Pero si ya se proceso. volvió algo crónico y hay que reeducar el cuerpo, entonces... Pues mira, bueno, a mí lo que me pasó justo fue muchas lesiones en los tobillos, en el ligamento tibioperoneo astragalino, así de que cada mes. Y yo justo dejé la danza un tiempo porque pues veía que ya me estaba lastimando mucho Ujú, y dije, no, imagínate no poder caminar, ¿no? O sea, como que yo me exacto. proyecté, dije, si sigo y de la nada ya no hay forma como de revertir, porque pues al final un hueso pues es fácil, ¿no? De Que vuelva a que pegar. vuelva a pegar, pero un ligamento sí dije, eso ya es con operación, ¿no? O sea, ya es Sí. como más extremo y sí me espantó, fue como un aviso que me dio mi cuerpo. Entonces, pues ya, como que fui dejando el ballet un tiempo y poco a poco regresé ya con un poco más de estudios de fisioterapia y me di cuenta que justo lo que tengo que hacer es trabajar mucho el músculo para que justo sea como esa forma de compensar, De apoyar. de apoyar, ajá, para que todo ese músculo jale la articulación y sea esa protección. O sea, creo que es eso. Como bailarines ya profesionales, antes de la lesión o durante o después, está muy bien justo fortalecer esos músculos alrededor de la zona Ujú, para que tengas esa protección, como ese colchoncito en caso de que se te tuerza o que sientas como algún sí. dolorcito y que se vuelva rutina también. O sea, también me pasó como con la espalda, o sea, porque Ujú. pues al final del tobillo se pasó a la espalda y bueno, se puede Son pasar a la cadenas. rodilla, ajá, Cadenas si no cinéticas atiendes una que... cosa, ya sabes. Ujú, Entonces, me di cuenta que haciendo ciertos ejercicios específicos y fortaleciendo mucho abdomen, a mí fue lo que me hacía falta, porque sí. como es la espalda, tienes que buscar, pues, como qué parte va a ser que estés como más derechita o todo eso. Sí. Entonces yo dije, bueno, si tengo el abdomen fuerte, quiere decir que mi espalda ya no va a tener que forzar de más. Y ya llevo como 6 meses haciendo como una cierta rutina, pues específica, ¿no? Ujú, Enfocada como en abdomen y trabajo de tobillos. sí. Y en cuanto a la espalda, sí he sentido la diferencia, de que ya no me duele tanto, Ujú. siento que en ciertas posturas igual, ya Ya lo no. sientes distinto, Ajá, como que ya no está bloqueado o justo. sobrecargado. O sea, es que sí, 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 sí. Y también volví a la danza ya con las puntas, que fui progresivamente. Al Sí, inicio solo tomaba algunas clasecitas, después pues me tocó bailar ahí en una sus Charlotte. funciones de Axolotl. Y ahorita tuve otro proyecto y dije, bueno, pues a ver si puedo usar las puntas, ¿no? Porque Ujú, la verdad sí es un miedo que me quedó ahí de que, ¿qué tal si me vuelvo a lesionar? Como todo sí. eso, esa kinesofobia, ya sabes, de que no, a lo mejor ya no lo puedo hacer y ese bloqueo interno. Ajá. Y me di cuenta que sí pude, poco a poco, obviamente. Y pues sí fue una sensación muy bonita, ¿no? Como Ujú, el darme cuenta que el cuerpo todavía da más y sí se puede, pero hay que ir fortaleciendo y también poniendo límites de, ok, hasta aquí, me las quito. Pero el ujú. siguiente día, bueno, a ver si puedo hacer un poquito más. Y pues sí, bonito ver que gracias a esos ejercicios Que que sí vas se haciendo, puede, sí se sobre todo que puede sí se puede. retomar o seguir adelante, ¿no? O sea, Claro. sí. También es muy importante que todos entiendan que cuando tú vas a iniciar clases de ballet, no puedes solo ir y empezar a aprender técnica. Es lo que suele suceder, ¿no? Y por eso es tan difícil. O sea, para mí, yo ahorita he estado como aguantándome tanto el abrir, que entre más gente Ujú, a las clases, porque mis alumnas ahorita, tú sí. las viste cómo empezaron, Ujú, ya viste cómo van, e independientemente que venga alguien que ya sepa, son procesos diferentes. sí, claro. Y tú en ese proceso necesitas entender terminología, necesitas entender los principios del ballet, Ujú, necesitas entender cómo funciona tu cuerpo, necesitas entender cómo funciona la física en tu cuerpo ujú, y necesitas entender la forma de trabajo del maestro y necesitas preparar tu cuerpo
para todo eso. Ujú. Entonces ellas estuvieron haciendo PBT, estuvieron haciendo Ujú. barra al piso, muchas cosas como ejercicios complementarios. Yo la primera clase no te voy a poner a hacer una clase de ballet, No, claro. te pongo a que sientas todo esto de la Ujú. elevación de la pelvis, con que entiendan eso, con eso la verdad es que progresivamente, hasta que yo vea que ya lo Ujú. entendieron, porque actualmente lo veo, ¿no? Que ya a la larga puedo irme muchísimo más Ujú. rápido y entonces, claro, en el programa de estudios, ¿en qué año viene el cambré con Cutier de Rier, no? Ujú. Y ellas llevan un año y ya lo están Sí. haciendo y lo entienden, Ujú. porque pues la metodología, otra cosa, la metodología con la que trabajen pues también es distinta. Yo me voy a aprendizaje por primeros principios y claro, ya entendieron Cutpie, ya entendieron Cambré, pues ya Sí, los sí. pueden combinar porque entienden Los los mecanismos. mecanismos y entonces, esto es así, así. Nada más que la única diferencia es que es así. Pues claro, ya. Ujú. Digo, al cambré que ellas pueden, al cambré, al Cutpie que ellas tienen y eso, entender que los procesos comparativos de las formaciones profesionales son distintas a cuando son semiprofesionales y claro, o sea, yo sé que no se van a poder quitar esos procesos comparativos Ujú. a niveles profesionales porque a niveles profesionales existen estándares, pero no es no querer alcanzarlos, es más Ujú. bien que no siempre es la forma correcta de Sí. llegar a ellos, ¿no? Ujú. Y pues bueno, para los maestros, profesores, o que se rehúsan o que no saben también cómo Sí, obtener esa eso pasa mucho. información, ¿no? Ujú. Porque hay quienes se rehúsan, ¿no? O sea, es como que yo así me formé, Sí. yo así entendí y, y Ujú. tienen como la escuela Sí, antigua. antigua era muy así y también me ha tocado encontrar bailarines que se dedican a dar clases y que quieren como transicionar Ujú. a la docencia y que pues ya están dando clases y dicen, no, pues ¿cómo le hago, no? Para Ujú. aprender. Yo, fuera de que a la escuela llegaba a que me leyeran diapositivas Ujú. en la clase de Kinesiología. kinesiología, pues también, o sea, a mí no me funcionó. Hay quienes les ayudó mucho porque, pues fuera de que se leyeran o no las diapositivas, pues el aprendizaje que llevas, pues también, ¿no? Te Ujú. marca y a mí me funcionó más hacerlo Ujú. independientemente como por curiosidad. Y entonces, un libro que es muy amable para eso, como para que todos se introduzcan, es Al interior de la técnica del ballet de Valerie Grieg, que justo como que toca puntos Ujú. específicos desde dónde viene tal cosa, cómo se trabaja tal cosa, que sí me parece que es un libro amable, Ujú. como para cualquier lector que quiera entender esto. Lo llegué a mencionar en alguno de mis TikToks que yo veía como que talleres de la anatomía de la rodilla. Ajá. Y pues es un poquito lo mismo. Sí. No te explican como puntualmente, es más bien como que la rodilla tenemos la rótula, el ligamento cruzado. Ajá. Como que sí, sí te están Sí, sí, diciendo sí. y sí está bien porque no todos van a Ujú. llevar eso, pero pues tampoco hay como un estándar, ¿no? De qué Ujú. tanto tiene que saber o puede saber Sí, claro. un maestro de anatomía. Y tanto como bailarines también, porque... Bailarines, porque tienen que entender con el instrumento con el que Ujú. están Sí, tocando. claro. Yo siempre hago muchas comparativas y se van a ir dando cuenta a lo largo de que me vayan conociendo en el podcast, pero siempre digo, un músico, si se tiene que entender, porque no es lo mismo tocar un cello a Ujú. tocar un contrabajo, a tocar un Ujú. violín, porque inclusive el número aunque tengan cuatro cuerdas, las notas Sí, cambian. sí, sí. Y entonces es lo mismo con tu cuerpo. Entonces tu Ujú. instrumento tienes que saber ¿Cómo funciona? lo mínimo, lo mínimo. Y en el libro que estoy haciendo, Ujú. digo, ay, bueno, estoy tratando de compactarlo lo Ajá. más que puedo, pero digo, aún así que, aunque sea lo mínimo, tiene que ser bastante información, ¿no? O sea, lo que decíamos de el relevé, ¿no? Ajá. Si tú desde que buscas la forma de la punta, la del pie, no activas peroneo y sóleo, pues en el relevé tampoco lo vas Ujú. a poder encontrar. Otra vez con una pierna Anler y te pidan volar los dedos, Sí, no sabes ni cómo va ¿cómo, esa desde sensación, ¿no? dónde, cómo Ujú. y desde dónde? Entonces, conocer e identificar sus cuerpos, pero es eso. Hay veces que te toca hacerlo solo porque
Ujú. con las personas con las que estás trabajando a veces no se propicia tanto eso, Ujú. ¿no? No, y lo de los maestros que dices, sí me ha tocado también como de justo en este proceso de lesiones contarles, no, pues voy a fisio, me van a hacer tal terapia y que se queden así como de, no, ¿cómo va a ser? No puede ser. Pero realmente no tienen el conocimiento Sí, para decirme, ¿no? Y yo justo en ese momento estaba estudiando pues las dos carreras a la vez y yo decía, ¿cómo me está diciendo esto cuando realmente pues no sabe que, pues no sé, creo que era la terapia de una infiltración de plasma? ujú, Y yo dije, pues yo mínimo pues me he informado, con la carrera como que he ido viendo qué es, pero los maestros solo era como, no, es que ya, es algo con sangre y no sé qué, no, 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 ujú, no, ¿cómo lo vas a hacer? De verdad, no puede ser, ¿no? Y así, como exponiendo frente al grupo de que no, no se vayan a hacer eso, que quién sabe ajá, qué. Y algunos mitos igual de que no, es que si te sientas el músculo, cuando a veces es como que no, realmente lo que pasa no es sí. eso, ¿no? O sea, es Y otro proceso por dentro. yo me he dado Mm, cuenta mucho también que por ahí se confunde ujú, mucho el sentar y montar la cadera, ajá, porque por como ellos lo perciben, lo que te decía, ¿no? De que luego activar demasiado el glúteo medio, ujú, pues ya empieza a activar también el tensor de la fascia ajá, lata y se empieza a descuadrar las crestas ilíacas, que es la referencia de la cuadratura. Si tú tienes el glúteo medio activo y buscas este estiramiento del ujú, tensor de la fascia lata, pues tus crestas ilíacas van a quedar niveladas. Y luego eso, he visto maestros de escuelas profesionales, de escuelas de academias, que eso lo perciben como si estuvieran sentados solo por la forma. ah, ujú, ¿Qué es lo que distingue que esté o no? Pues el glúteo medio, si está ajá, trabajando o no, sí, las ingles, si están contraídas o están alargadas. ujú, Y todo eso, o sea, digo, y trata de hablar con ellos, de no, explicarles. pues no, Yo sé que es muy ujú, difícil en el ballet por toda esta cuestión que decimos del ego, porque es gente que tiene trayectoria, que ha hecho sí, cosas claro, y que eso no lo hace, ujú, no invalida toda su ujú, trayectoria, ¿no? Pero mm, es también mucho de trabajar eso de que nunca vamos a saber todo, ujú, siempre se puede aprender algo nuevo, sobre todo eso, siempre se puede aprender algo nuevo. Y yo sé que cuesta, porque siento que el bailarín luego genera como este mecanismo de defensa, o los maestros, sí, como este mecanismo de defensa de, de validar, ¿no? De necesitar estar sí, validado. claro, por esa búsqueda de la perfección en Exacto, general. porque el ballet es Ujú, esta búsqueda de la perfección, pero es una perfección que no sé si decir que no existe, pero que no la vas a alcanzar. ajá, Te puedes acercar muchísimo, pero no la alcanzas. ujú, O sea, es como, porque siempre puedes sí, sí, mejorar sí, algo. O sea, yo he visto a Marianela Núñez y digo, ujú. es preciosa, pero luego digo, claro, eso podría mejorar. O hasta ella dice como de Ella que, misma lo dice, o sea, Marianela Núñez dice, ¿no? Y siempre que yo hago una evaluación, yo nunca he puesto un 10 y justo siempre me dicen, ¿por qué no tengo 10? Pues porque, claro, siempre puedes mejorar. O sea, en ujú, extensiones, si tienes la pierna aquí más arriba que todas tus compañeras, felicidades, ya tienes un 9. sí, pues sí, Claro, sobre todo a niveles profesionales, ¿no? ujú, Que es esto como la búsqueda sí, de, más, ajá, de más y más, porque hay que llegar a un estándar cuando, pues sí, así es, ¿no? Ahora sí que, y que claro, cada compañía a la que quieras bailar va a ujú, tener su estándar. sí, Eh, y por eso hay lugares para todos para que bailen. Hay compañías que son un poquito menos exigentes, hay compañías independientes que te van a poder, te vas a sentir cómoda bailando en el lugar en el que estás, justamente porque pues son estándares distintos, pero pues no quieras soñar también con que con la pierna 90 grados te van a aceptar en Rusia, ¿no? ujú, Porque pues la realidad es que sí, no. Entonces, trabajar desde una percepción también realista, hasta dónde va a poder tu cuerpo, y hasta dónde tú también te vas a sentir eh, pues conforme con bien, el ajá, trabajo, pero también que sientas que estás haciendo un ujú, esfuerzo realmente por progresar, porque esa es otra, sí, no quedarte estancado. ujú, Realmente este es un tema muy interesante porque pues la anatomía define muchas cosas de nuestra movilidad.
sobre todo la estructura ósea, No sé, que sí. es lo que como Ujú, mencionamos al principio, no se van a poder modificar todo lo que es tejido blando. Digo, yo ahorita que retomé el ballet, ujú. igual a tomar clase, con acortamiento en origen de isquiotibiales por un desgarro que tuve en la pierna derecha. Y luego digo, pero siento la limitación en las dos. Voy Ajá, con la fisio y me dice, no, pues es que está compensado, o sea, se ajá, acorta por claro. compensación. Digo, bueno, entonces no es que ya fuera otra cosa. Sí, sí. Y poco a poco se va retomando, son tejidos blandos. El tiempo va Ujú, a ser lo suyo siempre y cuando tú estés constante, constante. constante, porque muchos dicen, ya estoy muy Ujú, grande, yo no tengo rotación, y no tienen rotación no por limitación estructural. ujú, Entonces le digo, eso que tú sientes es tu ligamento, ajá. tú dale tiempo al tiempo, y sí, con el tiempo van viendo que Poco sí a lo poco. logran, Ujú, ¿sí? Entonces, pues sigan trabajando, sigan se informando, sigan aprendiendo, sigan buscando, háganle caso a sus fisios, escuchen a su cuerpo cuando sí. sientan un dolor, y pues cualquier duda que tengan, pues déjenla en los comentarios, coméntenlas en las redes sociales de Bienvenidos al Ballet. La idea también de este podcast es que todos los invitados que están apareciendo en estos primeros capítulos puedan venir después para poder seguir contestando las dudas que ustedes tengan. Entonces, pues por acá volverán a ver a Marina, Sí. eh, hablando de más temas, ¿no? ¿No? No solamente porque pues Hay mucho Marina, que contar. Marina es modelo, bailarina y fisioterapeuta, pero también es una sirena del mar, es muchas cosas. Entonces, pues aquí estamos también nosotros para compartir este espacio. Sí, sí. Bienvenidos al ballet, está pensado para compartir Experiencias. experiencias completamente, experiencias, conocimientos y todo. Entonces, pues muchísimas gracias, Marina, por Gracias. acompañarnos. Esperamos verte muy pronto aquí de nuevo, y gracias a todos quienes nos están viendo y escuchando, y nos vemos en un próximo episodio de Bienvenidos al Ballet. Hasta luego.